10 de la noche en punto, lunes 6 de junio, y así como el tiempo, la información no para. Estas son las noticias más importantes del día. Da inicio la cuarta emisión de Imagen Informativa. Las elecciones de ayer fueron toda una sorpresa. El PRI se queda con 5 gubernaturas, el PAN con 4 y la alianza PAN-PRD con 3. Las reacciones y varias entrevistas con los contendientes de las elecciones. Solo un independiente alcanza lugar en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Morena es el gran ganador. Detienen a Emir Garduño Montalvo, alias Lord Rolls Royce. Ya es oficial la nueva norma de verificación vehicular. Le tengo todos los detalles. Concluye la Feria de las Culturas Amigas. Este año rompe récord de asistencia. En Ucrania atrapan a un sujeto que pretendía ejecutar una serie de atentados en la Eurocopa. Y hablando de Francia, en Francia continúa la alerta, pero no por los terroristas, es el agua, la lluvia, la que pone en jaque al país galo. Gracias por estar con nosotros una noche más. La información no descansa y la sed por ella nos invita a consultarla a la hora que sea. Les habla su servidor Diego Mendoza desde el 90.5 de FM, aquí en Mariano Escobedo 700, en las instalaciones de Grupo Imagen Multimedia. Cualquier duda, aclaración o comentario, ya saben, lo pueden hacer a mi cuenta de Twitter, @Diego-Mendoza. Esta es la cuarta emisión de Imagen Informativa. Vamos pues a la información. Ayer se suscitó lo que muchos vieron como la antesala a las elecciones del 2018. 14 entidades del país tuvieron elecciones. Estuvieron en juego 12 gubernaturas. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y un estado completo renovó sus alcaldías y diputaciones. Vamos primero a entender lo que ocurrió a nivel nacional por estado. Mi compañera Beatriz Fuentes nos tiene todos los detalles. Para el INE, el balance de las elecciones del pasado domingo es positivo y la alternancia demuestra que la votación es genuina, aunque tuvo que regañar a los contendientes por la proclama de triunfos que diversos candidatos hicieron la noche de la jornada electoral. Los dos que se declaran ganadores de una elección, pues por supuesto que algo está mal en lo que están diciendo, porque la gente solo le va a dar el triunfo a uno. Y no dudo que varios de los que ya se dijeron sin sustento ganadores, cuando las cifras no les den la razón, pues empiecen a dinamitar la credibilidad de la elección. Ese es el guión de la irresponsabilidad que hemos visto, desde hace años. Y que eso se repita no quiere decir, yo no me voy a pegar a aquellos, si no puedes con ellos, úneteles y vámonos al carnaval de la irresponsabilidad. No. De las 12 gubernaturas que se disputaron este domingo, el Partido Acción Nacional se perfila para ganar directamente o en coaliciones en 7 de las entidades del país, mientras que el PRI, al parecer, mantiene 3 estados, pero podría perder en 4 más. PRI se queda con Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas y Sinaloa. PRI perdió en Veracruz, Tamaulipas, Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Quintana Roo. PAN se queda con Chihuahua, Puebla, Tamaulipas y Aguascalientes. PAN perdió en Oaxaca. PAN y PRD en coalición se quedan con Veracruz, Quintana Roo y Durango. Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Aguascalientes y Quintana Roo se sumarían a la alternancia con gobiernos del PAN en Chihuahua, Aguascalientes y Tamaulipas, así como de gobernadores de la coalición PRD-PAN en Veracruz, Durango y Quintana Roo. Puebla se mantendría con la coalición PRD-PAN. El PRI mantendría las gubernaturas de Hidalgo, Tlaxcala y Zacatecas y arrebataría la alianza a los estados de Sinaloa y Oaxaca.
Bien, ya lo escuchó, 12 gubernaturas en juego, 5 para el PRI, 4 para el PAN, 3 para la alianza PAN-PRD. En verdad que estas elecciones fueron una sorpresa. ¿Ya escucharon ustedes lo que el viernes pasado en mi entrevista con Pascal Beltrán del Río y mis puntos de vista? Yo creía que el PRI, sin embargo, sí iba a ganar. Yo sí apostaba por esas 9 gubernaturas, no quiere decir que sea priista, pero yo veía seguro ese PRI, yo lo veía estable. Bueno, en este caso, ya viendo la realidad, pues esperemos que la alternancia evidentemente sea una herramienta para que la ciudadanía y la prosperidad mejoren. Paulatinamente vamos a analizar uno por uno, les voy a ofrecer el primero y el segundo lugar de todos los estados. Aguascalientes, ganó Martín Orozco, del PAN, 43%, perdió del PRI Lorena Martínez con el 41%. Chihuahua, ganó el PAN, Javier Corral, 39%. En segundo lugar, el PRI Enrique Serrano con el 31%. Durango, primera alianza ganada, PAN-PRD de José Rosas Aispuro, 46%. Y en segundo lugar, el PRI de Esteban Villegas con 42%. Omar Fayad, el eterno ganador, el que desde el principio se sabía la diferencia más grande, 43% contra el 27% del segundo lugar, Javier Berganza del PAN. Continuamos, Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, 32% contra José Antonio Estefan Garfias, 24% del PAN. Oaxaca va a ser un estado sumamente complicado porque el partido hegemónico apenas si tiene una tercera parte. En verdad que va a ser difícil. Puebla igualmente, José Antonio Gali del PAN ganó con un 45% rotundo frente a Blanca María Socorro Alcalá del PRI con un 33%. En Quintana Roo, la alianza PAN-PRD también ganó. Carlos Manuel Joaquín González, 45% frente a Mauricio Góngora del PRI con 35%. En Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, el PRI conserva el estado, 41% contra el segundo lugar, que es Héctor Melesio Cuen. Ojo, aquí no fue PAN ni Morena, fue Movimiento Ciudadano, 26%. Tamaulipas. En Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca obtiene el 50% de los votos frente al 36% de Baltasar Hinojosa del PRI. Tlaxcala, y los analistas decían que Lorena Cuellar del PRD iba a ganar, solo obtuvo el 30%, se lo queda Marco Antonio Mena con 33%. En Veracruz, que hace una semana era una moneda al aire, nadie podía apostar quién iba a ganar, gana Miguel Ángel Yunes del PAN-PRD, 34% contra su primo Héctor Yunes con 30% del PRI. Y finalmente Zacatecas, donde Héctor Tello, priista, se lleva el 37%, y Morena, David Monreal, se quedaron con las ganas, 26%. Una diferencia considerable, pero que le da fuerza a Morena en su mitigada zona norte, donde no tiene presencia. Vámonos con Baja California, donde, como le comentaba, ahí no se renovó gobernatura. Fueron sus 5 presidencias municipales y sus 12 diputaciones. 3 presidencias fueron para el PAN, Mexicali, Tijuana y Playas del Rosarito. 2 para el PRI, Ensenada y Tecate. En las diputaciones, 12 fueron para el PAN, 5 fueron para el PRI. Y de la Asamblea Constituyente hablamos más adelante. Toda la familia Imagen Multimedia tuvo la oportunidad de dialogar no solo con los candidatos, sino también con los dirigentes de los partidos del país. En entrevista para Excelsior Televisión, Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, festejó lo que consideró como una victoria histórica para Acción Nacional. Es la primera vez que el Partido Azul logra dirigir a 30% de la población. Exagerado. Fíjate, nunca en la historia del PAN habíamos ganado más de 3 gubernaturas en una sola jornada. Ayer ganamos 7. Nunca, ni siquiera cuando estuvimos en la presidencia de la República, gobernamos 11 estados de manera simultánea, una tercera parte del país. Lo más durante el sexenio de Vicente Fox fue que llegamos a gobernar 8 estados. Vamos a gobernar más de 40 millones de personas. Fuimos el partido, yo diría, que más creció de la elección de 2015 a 2016. Contra nosotros mismos crecimos más de 10%
Y yo estoy convencido, si gobernamos bien, si hacemos las cosas de manera correcta, si cumplimos lo que se ofreció en campaña, vamos a ganar en el 2018 la presidencia de la República. También agregó que no tiene en mente en este momento tocar el tema de su candidatura a la presidencia nacional y fue claro, su objetivo es sacar al PRI del poder y evitar el populismo destructor que es Morena y Andrés Manuel López Obrador. No, yo no estoy pensando en eso, en este momento estoy concentrado en sacar bien esta elección, esta semana todavía es clave, vamos a recibir las actas, las constancias de mayoría, luego viene la elección de 2017 con 3 gubernaturas y ya habrá tiempo para pensar en el 18. Lo que sí te aseguro, Yuriria, es primero que vamos a salir unidos y segundo que tenemos claro el objetivo. El PRI se tiene que ir de Los Pinos, le han fallado a México en materia económica, de seguridad, de deuda, de corrupción y por supuesto que no puede venir a instalarse esta otra alternativa del populismo destructor que representa López Obrador. El PAN debe de ser, junto con una gran... Finalmente reconoció la estrategia de Agustín Basabe y el PRD por las alianzas, que a final de cuentas quitaron la hegemonía en al momento 3 estados. Primero, hacerle un reconocimiento a Agustín Basabe, al presidente nacional del PRD. Él fue clave en lo personal, más allá de lo institucional, para que se lograran las alianzas. Gracias a las alianzas logramos la alternancia, el cambio democrático en 3 estados, yo diría, que históricamente solo habían sido gobernados por el PRI: Veracruz, Durango y Quintana Roo, de tal manera que creo que las alianzas llegaron para quedarse. Agustín Basabe, presidente nacional del PRD, ofreció entrevista esta mañana para Grupo Imagen Multimedia. Este hombre en verdad que vivió un calvario con un partido que en definitiva por sí solo está en crisis. Recordemos, el PRD no ganó nada por sí solo. Fue completamente un fantasma en muchos lugares y Tlaxcala, que era la única gobernatura donde tenía opción, pues se perdió. Lo dijo mi amiga Yuriria Sierra, el PRD no perdió pero tampoco ganó. Basabe resaltó los puntos a mejorar para su partido y quedó en el aire la cuestión sobre su continuidad en la dirigencia nacional del Partido del Sol. Ya lo decía mi compañero y columnista del periódico de la Vida Nacional, el Excelsior, Paco Garfias, que mucho se garantizaba de su salida del Partido Amarillo una vez consumadas las elecciones. Sí, hay que seguir transformando, cambiando cosas. El PRD tiene que cambiar en 3 puntos fundamentales a mi juicio. Yo le llamo el desafío de la unidad, el desafío de la identidad y el desafío de la integridad. Los puse así para que rimen. El de la unidad, pues es la cohesión, ¿no? Es un partido que sí tiene fuerzas centrífugas, que sí tiene, pues, porque es un partido de corrientes, pues tiene a veces pleitos internos y divisiones que nos hacen daño, y tenemos que cambiar eso y tenemos que demostrar y convencer y hacer que todos los militantes tengan claro que la primera lealtad es al partido y después de esa lealtad dependerá la de la corriente, pero no al revés. A mí no me gusta la guerra sucia. Creo que los mexicanos queremos una democracia sin miedo y una democracia donde se pueda elegir con base en propuestas y no en denostaciones, ¿no? Y esta grabación se las voy a poner solo porque me encantará reírme con el dicho: cae más rápido un hablador que un cojo. El domingo en la noche, apenas iniciados los conteos del PREP, Manlio Fabio Beltrones garantizaba que el PRI no solo era el partido más votado del país, sino que seguía en firme con su pronóstico de 9-3. A final de cuentas, a mi querido Manlio le salió el tiro por la culata. Esto habla de la grandeza que tenemos de un partido político que ha sabido renovarse, organizarse, competir con lealtad, pero sobre todo en democracia, que ese es el fundamento principalísimo que nos hemos propuesto, una madurez democrática en México en donde el PRI participe de manera decidida. Hoy podemos decir que México decidió PRI y eso para nosotros es muy importante.
Las cosas cambiaron esta tarde cuando los avances ya considerables del PREP, inclusive algunos ya terminados, dejaron en claro que el PRI perdió y en consideración en la mayoría de los estados. Ya saben, 5 contra 7. Y con los ánimos caídos, esto fue lo único que le quedó por decir al dirigente nacional del PRI. Es un mensaje que nos dan el electorado al PRI y a sus gobiernos y a los gobiernos de otros partidos políticos de que hay que accionar y actuar de manera distinta para mejorar y cambiar. Bueno, yo primero analizar lo que es el resultado de estas elecciones, plantear hacia dentro del PRI cuáles son mis reflexiones, las necesidades de cambiar en buena parte la estrategia y tomar decisiones. Y ahora sí pasemos a conocer las impresiones y perspectivas de los hombres que estuvieron en la contienda, los candidatos. Quiero resaltar las entrevistas que toda la familia Imagen Multimedia ha tenido a lo largo del día con algunas de las gobernaturas más polémicas y donde la contienda en verdad que fue pronunciada. Vamos con el estado que la semana pasada era un triple empate. Excelsior en sus encuestas había pronosticado 31% para cada uno de los candidatos que estaban contendiendo. Me refiero a Veracruz, en verdad que todos podían ganar. Conozcamos un poco de la realidad del estado jarocho a través del virtual ganador Miguel Ángel Yunes, que dijo no tener resentimientos con su primo por las bajezas en el periodo de campaña, más aún el accidente que pasó con la detención de uno de sus familiares en pleno domingo, y garantizó que Javier Duarte, quizás el gobernador más odiado y corrupto del país, irá a la cárcel. Es un cambio histórico para Veracruz. Es la primera ocasión en que un gobernador no será militante del PRI. Es la alternancia en Veracruz, es algo que se debe valorar. Era de los pocos estados del país donde siempre había gobernado el PRI, y esto había generado ya una situación terrible de corrupción, de corruptelas, de complicidades. Fernando era nuestro delegado en todo el sur de Veracruz. Al llegar había un operativo para detenerlo, lo detuvieron sin ninguna razón, le dijeron que su carro estaba reportado como sospechoso, es decir, el sospechosismo que ha sido un elemento para dañar a muchas personas, ¿no? Lo detuvieron, simplemente lo tuvieron 8 horas detenido. Mira, algún día lo encontraré, yo espero que me ofrezca una disculpa. Él sabe que lo que hizo fue una vileza realmente, un agravio contra su primo hermano, contra sus sobrinos, sin ninguna razón. De mi parte no hay rencores, él tiene que regresar al Senado, tiene que trabajar por Veracruz desde ahí, y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que esto salga adelante. Bueno, Duarte tendrá que responder frente a los jueces, de eso no hay duda. Ya la Auditoría Superior de la Federación ha presentado denuncias múltiples desde hace 2 años ante la Procuraduría General de la República por la desviación de miles de millones de pesos. 35,000 millones, dijo el auditor superior, más 14,000 que se acaban de detectar del año pasado, es decir, casi 50,000 millones de pesos desviados. Para tener una idea, es la mitad del presupuesto de Veracruz de un año. Por eso estamos en crisis terrible en todos los órdenes, financiera, y eso provoca una crisis y un colapso en el sector salud, en el sector educativo, conflictos con la Universidad Veracruzana porque desviaron sus recursos, con los pensionados, con los maestros, una infraestructura en muy deficiente situación, un problema de inseguridad creciente también por la misma razón. Pues Duarte tendrá que ponerse frente a los jueces, lo tendremos que llevar frente a los jueces y tendrán que devolver lo que se robaron. Esas fueron las palabras de Miguel Ángel Yunes. Esa sí la dejamos completa porque vale mucho la pena escucharla. Veracruz, un estado que después de casi 70 años, más de 70 años, 78 si no estoy mal, de hegemonía priista, pues dejó y optó por la alternancia. El candidato de Morena, Cuitláhuac García, fue una sorpresa total también en estas elecciones veracruzanas. Un hombre en apariencia honesto, pero sin trayectoria política, pero que aún así logró una cantidad considerable de votos y se posicionó en un tercer lugar bastante digno para la gobernatura de un estado sumamente bipartidista, que en algunas otras ocasiones había tenido contiendas muy menores con un tercer lugar
donde ya había una diferencia impresionante. En este caso, Veracruz se convirtió en un estado tripartidista y esto da una muestra de democracia y un poco de visión para los veracruzanos. En entrevista para Excelsior Televisión, garantizó que su campaña fue la más honrada y la que menos recursos despilfarró. A pesar de que fuimos los que con menos recursos actuamos, el que menos espectacular estuvo fue un servidor, el que menos actuó con este despilfarro de los recursos públicos fue un servidor, y la gente también eso lo reconoció. A final de cuentas yo creo que también eso impregnó esta campaña y la seriedad con que planteamos soluciones para Veracruz. Agregó también que no se ve mucha esperanza en la gobernatura de Miguel Ángel Yunes, a final de cuentas, y dijo, solo es cambiar un ladrón por otro. Señalamos que no era solamente cambiar a un ladrón por otro, sino que también había que transformar cosas más allá. Las políticas públicas que siguió este gobierno y que fueron concordantes con las políticas públicas nacionales son las que trajeron el desastre del campo veracruzano. Entonces, si cambias de persona pero dejas las mismas políticas públicas, va a suceder lo mismo, y lo que ha señalado quien ahora se ostenta como triunfadora. Finalmente resaltó los avances de su partido, lo cual deja a Morena como la primer fuerza política del estado. Esto porque ella explicó, porque Morena no hizo alianza con absolutamente ningún partido. Todos los votos de Morena son para ellos, en cambio el PRI tenía que dividirlos. Con Nueva Alianza, con Partido Verde, por otro lado PAN y PRD se iban a la mitad. El hecho de no tener alianzas y de hacer alianza únicamente con el pueblo, fue lo que dijo, les da una superioridad. Tenemos ya un partido ya bien formalizado en Veracruz, va a tener una fracción parlamentaria local importante, son 8 diputados por la vía uninominal, más los plurinominales que también van a ser alrededor de 4. Estamos hablando de 10 a 14 o 12 diputados, va a ser la bancada más fuerte, los otros se la van a tener que dividir. Morena queda también como primera fuerza en votos, puesto que actuó con alianza solamente con el pueblo, y entonces Morena no tiene que repartir sus votos. Vamos ahora con un candidato en definitiva polémico, más aún en un estado tan lleno de inseguridad y crimen organizado. Me refiero a Francisco García Cabeza de Vaca. Tamaulipas fue noticia hace una semana por el secuestro de Alan Pulido. Salió un gobernador muy preocupado por el hecho y a final de cuentas las cosas le salieron al revés. Fue criticado por su doble moral e hipocresía. En fin, el PRI, con todo y este supuesto golpe mediático a su favor, perdió. Mi compañero Jorge Fernández Menéndez, Anonymous también, fueron algunas de las personalidades que acusaron a este hombre de su infinita corrupción, y aún así ganó. Esperemos que la alternancia venga para bien, independientemente de la creencia de partidos. Yo que soy apartidista, pues hay que desear lo mejor para el pueblo, y siempre pensando en el pueblo, en su progreso, en el trabajo y en la educación. En entrevista resaltó que las acusaciones de las que siempre fue víctima, pero de las que nunca le demostraron nada, y que a final de cuentas los tamaulipecos le dieron su voto de confianza, no creyeron en todo esto. Con una estrategia que se llevó a cabo por parte de mis oponentes, especialmente del PRI, una campaña donde se dieron la tarea de querer confundir a los tamaulipecos con una campaña sucia, con campañas negras, mismas que pues no abonan en nada a la democracia de este país, y donde sin embargo pues en cada uno de esos ataques mediáticos, yo diría, pues tuve la oportunidad de dar la cara, de aclarar algo que pues no necesitaba aclaración, pero que hicimos lo propio. Jamás rehuimos a ninguno de esos ataques, y mismos que pues aquí en tierras tamaulipecas no tuvieron los efectos que ellos querían, muy especialmente porque los tamaulipecos me conocen. Es un trabajo que venimos realizando desde hace ya muchos años. La inseguridad será la cruz de este hombre. Garantizó que una vez en la gobernatura defenderá a las familias mexicanas. Yo diría, Tamaulipas es el estado que desafortunadamente ocupa los primeros lugares, no solamente en desempleo, sino también en temas de inseguridad, de secuestros, de extorsión y desaparecidos, mismo que por supuesto que es un compromiso que ha asumido de a partir del día 1 de octubre
estaré yo no solamente asumiendo la responsabilidad como gobernador, sino también asumiendo la responsabilidad de la seguridad de las familias en el Estado, donde no solamente queremos cambiar un gobierno, queremos cambiar de visión, cambiar de actitud, cambiar el Estado en sí, donde nos permita resaltar la grandeza de un Estado que tiene todo para salir adelante y donde lo vamos a hacer en conjunto con la sociedad tamaulipeca. Es por eso que mi propuesta ha sido muy clara. Será el primer gobierno en 86 años que tenga un gobierno ciudadano, un gobierno cercano a la gente, que nos permita restablecer el orden y el Estado de Derecho. Francisco, no nada más en Tamaulipas, sino en toda la República Mexicana, en los 14 estados, 12 en donde se renovaron gubernaturas. Prácticamente el mensaje de los electores fue uno: basta de corrupción. Definitivamente. Yo creo que no solamente la corrupción, yo le atribuyo más a la impunidad, que es la madre de la corrupción. Es por eso que nosotros hemos sido muy tajantes aquí en el estado de Tamaulipas. No solamente estoy proponiendo que el próximo Contralor del Estado sea una propuesta ciudadana, que ese ya deje de ser el compadre o el amigo del gobernador, sino que también vamos a crear la Fiscalía Anticorrupción, que de igual forma vendrá de la sociedad civil. No puede ser ya una gente llegada al gobernador, alguien que le dé seguimiento puntual. Estas fueron las palabras de Francisco García Cabeza de Vaca. Vámonos ahora con Héctor Alejandro Tello, el candidato electo por Zacatecas del PRI. Este dijo sentirse feliz por haber ganado los comicios, reconoció el reto que tiene enfrente al hacerse cargo de un estado rico en infraestructura, pero que siempre ha tenido que lidiar con severos contrastes sociales que le aquejan, y también ante una campaña tan cerrada, más contra un candidato de Morena de forma inesperada, pues espera que se respeten los resultados y que se abogue por la paz en el estado. Yo espero y impere la prudencia, una visión de ir por Zacatecas, no judicializar y seguir confrontando a una sociedad que lo que quiere es paz, que lo que quiere es tranquilidad, y un Zacatecas que lo que quiere es crecer, desarrollarse. Carlos Joaquín González de la Alianza PAN-PRD fue otro de los candidatos electos cuyo estado optó por la alternancia. En la entrevista que nos regaló aquí en Grupo Imagen Multimedia, expresó su satisfacción y dijo que lo más importante son los avances en la democracia, pues no solo se consiguió uno de los años con más votación, sino también el año del cambio de la dirigencia estatal. Urnas a los quintanarroenses, que eso es muy importante, como tú bien sabes. Hay normalmente un abstencionismo importante, sacó a los quintanarroenses a votar en un número mayor de lo que ha ocurrido en anteriores ocasiones, pero lo más importante es que Quintana Roo manifestó ese deseo de cambio. Quien ganó en Sinaloa fue Quirino Ordaz Coppel. Él se consolidó como una de las victorias más pronunciadas al estar 15% por encima del segundo lugar. El priista dijo sentirse motivado por semejante voto de confianza, más aún en tiempos electorales que apuntaban a que iba a ser una elección tripartita, y ahora pues vimos un ganador contundente y por un porcentaje sumamente amplio. Aseguró que lo más importante es abogar por mejorar la imagen de Sinaloa, uno de los estados más afectados por la violencia, inseguridad y el crimen organizado. Pues mira, fue una buena jornada, realmente con una votación pues contundente en la diferencia sobre el segundo lugar, y bueno, pues me siento motivado, estamos para adelante, consciente de los retos y desafíos que vienen para adelante. Fíjate nada más que tendremos una transición de 7 meses. Tú sabes que fuera de Sinaloa la imagen del estado es que es un estado violento, inseguro, y eso inhibe y frena inversiones, y son sin duda los grandes desafíos que tenemos enfrente. Marco Mena del PRI, candidato electo en Tlaxcala, resultó ser una de las sorpresas en este certamen, en este superdomingo electoral. Con una ventaja del 3%, arrebató al PRD, la que se calificaba como la única esperanza de victoria. Mena resaltó la constancia de la guerra sucia en el periodo de campañas y exhortó a mejorar este punto para los candidatos y para el INE. Pero nuestras campañas
no solamente en Tlaxcala, sino en general en México, siguen teniendo dos líos que tendremos que enfrentar en algún momento. El primero es guerra sucia. Por un lado, muchos políticos hablan de un modo muy amable y en algunos casos hasta propositivo cuando tienen contacto con medios de comunicación, pero por otro lado, principalmente en redes hay una guerra sucia muy fuerte y eso no ayuda a que haya un buen clima en un proceso electoral en una sociedad. Y el hombre que desde el inicio de su campaña ya estaba más que cantada su victoria, me refiero a Omar Fayad del PRI para Hidalgo. Si bien no tuvimos entrevista directa con él, los micrófonos de Grupo Imagen Multimedia sí estuvieron. En su discurso de victoria, Fayad dijo estar convencido de la estabilidad del PRI en su estado y también dijo trabajará por las condiciones de vida que siempre ha soñado para su estado. Gracias a todas y a todos los hidalguenses porque el día de hoy, en una muestra de civilidad política, acudieron a las urnas a decidir a quién querían como gobernador de Hidalgo. Habré de hacer el gobierno que tanto aspira la gente y el gobierno que he soñado toda mi vida. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Hidalgo. Gracias, hidalguenses. Gracias por continuar con nosotros, 10 de la noche y 31 minutos. Seguimos aquí en la cuarta emisión de Imagen Informativa. Y bueno, estos fueron todos los testimonios y declaraciones de algunos de los candidatos, de las virtuales ganadores aún, porque no han recibido constancia, en este super domingo electoral que tuvimos aquí en 14 entidades del país. Bueno, pues y así como Ciro Murayama, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, no se guardó sus declaraciones el día de hoy, pero en este caso no para regañar como lo hizo su compañero. Él aseguró que los comicios se efectuaron en total legalidad y sobre todo haciendo valer la decisión del pueblo. Esta fue la alternancia. Ciro Murayama, que también estaba en esa conferencia de prensa, agregó que absolutamente todas las elecciones de esos 14 estados fueron genuinas, respetuosas y legales. Del día de ayer ratificó que son los ciudadanos, con su voto, quienes deciden la permanencia de las fuerzas políticas en el poder o, en su caso, la alternancia. Queremos agradecer también a los más de 18 millones de ciudadanas y ciudadanos que acudieron a las urnas y que con su voto no solo ratificaron a la vía democrática para distribuir como el mecanismo para distribuir el poder político, sino que permitieron constatar una vez más que en una democracia el voto sirve para las decisiones políticas. Estamos ante elecciones genuinas, que el estado más poblado donde se jugaba una gobernatura como Veracruz tuviera alternancia, no es una aparición de un resultado, es la constatación de que la vía electoral ha permitido construir las condiciones para la expresión genuina y libre del sufragio. Si no fueran elecciones realmente competidas y auténticas, la alternancia no se daría. ¿Cómo quedó la constituyente? Pues bueno, antes que nada hay que resaltar que solo votó el 28% de la población. Las campañas tan tontas que no supieron explicar la vitalidad de lo que es tener una constitución propia, pero que sí supieron joder con spots tremendamente horribles y tediosos, pues impidieron que el pueblo no se dejara de quejar. Pues básicamente le valió gorro lo que pasaban, nos valió gorro como ciudadanos y también tenemos que entender la gravedad de ello. Ahora sí, después de esto, pues no se vale quejarse si no vemos mayores cambios, porque pues desafortunadamente la ciudadanía mexicana demostró una absoluta indiferencia ante esta elección, pero pues también manifestaron el hartazgo de temas como estos. Grandes compañeros de la familia Imagen Multimedia, como el colaborador Carlos Elizondo Mayer Serra, incluso compartieron su visión referente y la ineptitud
de este insignificante 60% a elegir dentro de los cabildos de la Asamblea Constituyente y dejaron en claro que no votarían. Bueno, pues algunos con conciencia, otros sin tanta conciencia, ciudadanos, ciudadanas, pues bueno, se negaron a votar por algo que consideraron inútil y superfluo. En fin, mi compañero Ricardo Salas nos da la numeralia del orden en que quedaron los escaños de la Constituyente. Con el conteo terminado, Morena resultó ser el partido más votado para la Asamblea Constituyente con 631.681 votos, seguido del PRD con 651.525 votos y en tercer lugar se encuentra el PAN con 198.006 votos. Sobre los independientes, Ismael Figueroa Flores se quedó con el primer lugar al sumar un total de 21.380 votos. Sobre la distribución de los 60 puestos en juego para la Asamblea, Morena alcanzaría 22, el PRD 19, el PAN 7, PRI 5, Encuentro Social y Nueva Alianza con 2, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano 1 lugar, y el único independiente que tendrá una posición es Ismael Figueroa. Por cierto, el Partido del Trabajo no tuvo los suficientes votos para alcanzar una diputación. Ahí lo tienen, Ismael Figueroa, el bombero, el único candidato independiente dentro de la Constituyente, y Morena pues va a ser el principal encargado de redactar la Constitución de la Ciudad de México. Es curioso ver cómo todos los independientes debieron haber reunido más de 72,000 firmas y pues en los votos únicamente Ismael superó los 20,000, sí, no estoy mal, Ismael fue el único que superó esta cantidad. Es contrastante, ya muchos comenzaron a hacer declaraciones diciendo que hubo corrupción, robo de votos, unos garantizando que sus vecinos y compañeros habían votado y que al momento de ver las lonas, a ver los cuentos finales, no estaban votos a favor de ellos. De seguro habrá apelaciones y esperemos que pues el INE considere incluir a un par más para que puedan representar las iniciativas independientes. En fin, y ya para cerrar por completo estos temas, ya más de media hora de programa consumido netamente en declaraciones y dimes y diretes, pues bueno, quien participó de las elecciones constituyentes también fue el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. El dirigente capitalino no solo cumplió con su obligación civil de votar, sino que posteriormente a ello se dirigió a supervisar de la mano de 15,000 cámaras las elecciones. Mancera Espinosa estuvo en las oficinas del C4 donde observó y garantizó la seguridad y legalidad de este ejercicio electoral. Luego de emitir su voto en la casilla instalada en la avenida Coyoacán, Colonia Acacias, en el perímetro de la delegación Benito Juárez, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se dirigió al C4 para desde ahí el centro neurálgico del sistema de videovigilancia con 15,000 cámaras conectadas al centro de control y comando, donde supervisó la jornada electoral de este domingo, en la que los capitalinos eligieron a 60% de los integrantes de la Asamblea Constituyente. El mandatario capitalino señaló que con ello se dio cobertura a casi el 70% de las más de 12,700 casillas programadas para instalarse en la ciudad. Además, se contó con un operativo integrado por 30,000 policías de la Secretaría de Seguridad Pública, elementos de la Procuraduría Capitalina, así como personal de la Contraloría. Lo único que tenemos en este momento como reportes aislados son falta de personal para integrar casillas, o bien algunos incidentes que están siendo reportados por 066 y que se ocurre de inmediato. Tenemos una operatividad específica para este día con convoys. En las 16 delegaciones están trabajando los convoys, ustedes los pueden seguir en el monitoreo de las cámaras, ahí se observa cómo van transcurriendo con patrullas, con motociclistas para cualquier emergencia. Durante la jornada electoral, en conferencia de prensa, Miguel Ángel Mancera hizo un llamado a las personas a ejercer su voto y señaló que todos los vehículos oficiales de su administración no circularon el domingo. Miguel Ángel Mancera estuvo acompañado en el C4 por integrantes de su gabinete legal y ampliado, autoridades federales y electorales, donde siguieron el transcurso de la votación en la Ciudad de México. Con información de Luis Pérez. Pues gracias a Luis, y bajo la voz este reportaje de Rodolfo Hernández, mi compañera y cronista aquí de la ciudad. Pues bueno, ya se nos fue un pedazote del programa en temas electorales.
Y pues continuamos platicando de algo no tan cómodo. Pues más si usted, querido radioescucha, es un usuario frecuente de su propio automóvil, que es de donde seguro pues la gran mayoría de ustedes nos escuchan, y a todas las emisiones de la familia Imagen Multimedia, pues bueno, el gobierno de la ciudad también aprovechó el día de hoy para dar a conocer las nuevas reglas que a partir de junio regirán la verificación vehicular y por supuesto la circulación de los autos. Ya recordará usted que este no circula que hemos vivido en el último mes y medio pues era preventivo y pues ya a finales de mes llega a su fin. Lo más importante es que usted escuche a continuación este reportaje, porque pues tiene que estar atento a lo que prometen ser verificaciones mucho más rigurosas. A partir del 1 de julio, las reglas para la verificación vehicular en el Valle de México cambiarán. El holograma 00 lo obtendrán autos nuevos y tendrá una vigencia de 4 años, aunque al segundo deberá refrendarse. El holograma 0 será entregado solo a autos modelo 2006 y posteriores, a los que harán una revisión mediante el sistema de diagnóstico a bordo, el llamado OBD, que deberá demostrar que el auto se apega a los nuevos límites de emisiones, que ahora serán 83% más bajos de lo permitido hasta el momento. La nueva norma se enfoca en los niveles y en los sistemas de control de emisiones de contaminantes en los vehículos, independientemente de su año y modelo. Con base a esta nueva norma, la Comisión Ambiental de la Megalópolis establecerá las reglas y los procedimientos para el otorgamiento de hologramas de acuerdo a las facultades que los gobiernos estatales tienen en materia de restricción de la circulación. Esta nueva norma que presentamos el día de hoy tiene un carácter de emergente y por lo tanto será temporal. Entrará en vigor el 1 de julio y solamente aplicará en estos primeros 6 meses de vigencia a los estados de la megalópolis. Los autos 2005 y anteriores solo podrán aspirar al holograma 1, por lo que dejarán de circular un día a la semana y 2 sábados al mes, esto conforme al programa Hoy No Circula. A estos autos les realizarán una verificación con la prueba dinámica similar a la actual, que requiere la revisión física de la unidad y su medición en los rodillos del dinamómetro. Las autoridades ambientales calculan que alrededor de 1.9 millones de vehículos estarán en esta situación, con lo que se reducirá el tránsito en las calles, así como la generación de gases altamente contaminantes y dañinos a la salud. Las nuevas disposiciones se aplicarán para automóviles particulares, así como para el transporte público y de carga con placa federal, por lo que prácticamente todas las unidades que circulen en el Valle de México estarán bajo control de emisiones contaminantes, algo que no ocurría hasta el momento. Los exentos de la norma son los autos híbridos y eléctricos, así como las motocicletas, para las que aún no hay equipos especiales para realizar la medición de sus contaminantes. En conferencia, los 5 gobernadores que integran la megalópolis, como son el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla, así como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, se dijeron listos para que a partir del 1 de julio en los verificentros de cada entidad se realicen las pruebas conforme a lo que establece la norma emergente. Las nuevas disposiciones para la verificación vehicular tendrán un carácter de temporal. Esto es en lo que resta del año tan solo para la megalópolis, pues prevén que a partir del 1 de enero del 2017 se convierta en una norma oficial mexicana que aplique para todo el país. En tanto, el programa Hoy No Circula ampliado, que desde el pasado 5 de abril ha hecho que los automóviles, sin importar el holograma de verificación, descansen un día a la semana, terminará de manera definitiva el próximo 30 de junio, aseguró el titular de la Semarnat. Informó Cintia Contreras. Gracias, Cintia. Los automóviles que quedan exentos de la verificación vehicular ya únicamente serán los híbridos y los eléctricos. Los autos nuevos estarán exentos durante 4 años de la verificación, pero deberán asistir a los verificentros para comprobar la vigencia de su auto cada 6 meses. O sea, un total de 8 veces van a tener que ir simplemente para decir todavía no me toca y tengan acceso inmediato a una calcomanía que los exima del no circula. Habrá una diferencia en los métodos de verificación. Escuche usted, la prueba dinámica será usada para los automóviles 2006 y modelos más viejos. La prueba tradicional, que pues ya todos conocen, y los modelos 2006 en adelante, ahí estará la prueba de OPD, que será esta la nueva disposición. Por lo cual, infórmese en el centro de verificación que le toca el más cercano, constate horarios y requerimientos, por supuesto que le expliquen de forma detallada qué es el famoso y nuevo OPD, la nueva
verificación sobre el vehículo y la que va a tener usted ahí. Literalmente le van a instalar algo para que se esté monitoreando constantemente su automotor y pues se evite más que nada que la gente olvide por completo tener ahí el recordatorio de que ya es momento de cambiar de holograma. Si se puede, pues aún no se puede. Evidentemente que mejor sería que todos utilizáramos híbridos, pero ¿qué creen? ¿Sabe usted cuánto puede llegar a costar un híbrido? Le tengo aquí la información. Esto a raíz de que el pasado 13 de abril, ya hace un buen ratito, pues Marco Cortés, dirigente del PAN, de la bancada de los diputados por parte del PAN, pues había presumido en su Facebook personal pues que él era ecológico y que él se utilizaba un auto eléctrico. Inclusive él, junto con otros tantos diputados de bolsillo amplio, evidentemente, pues estaban debatiendo el hecho de que todos los diputados estaban llamados y que la Cámara estaba obligada a proveerles automóviles híbridos o eléctricos. Un Nissan Leaf, un automóvil completamente electrónico, o el Chevrolet Bolt, igualmente electrónico, cuestan, escuche usted, el Leaf 598,000 pesos. El Chevrolet va de los 400,000 a los 620,000 dependiendo. Renault también maneja un modelo todavía más caro, por arriba de los 650,000 pesos. No se puede tener un automóvil eléctrico o híbrido así de fácil. Estamos conscientes que para la mayoría de la población no es una realidad posible. Evidentemente hay un ahorro en los combustibles. Se estima que al momento el recargar por completo estos automóviles sí sigue costando $1, aproximadamente 18 pesos. Pero ¿qué creen? Los automóviles eléctricos solo sirven para 4 horas. No es un automóvil hecho para las personas que necesitan moverse muchísimo en la ciudad, mucho menos que no tienen bien establecido hacia dónde van. Proveedores y cobradores no podrían gozarse de utilizar estos automóviles porque se ocupa que en el lugar, en la oficina, en el estacionamiento, en la casa, esté debidamente instalada el centro de recarga, que al momento en la ciudad únicamente tenemos en el centro histórico centros de recarga para uso de los taxis, no son públicos. Sabemos que en Estados Unidos ha traído otras realidades, en países primermundistas ya hay pues centros de recarga muy similares a las gasolineras, donde de forma súper rápida y con cargadores especiales estos vehículos con los normales se cargan en 2-3 horas, aquí se recargan en 10 minutos. Pero no es una realidad que podamos estar viviendo de forma constante. Si tiene la posibilidad, estimado radio escucha, pues contemple por favor hacernos un favor, quitarnos un automóvil menos en cuanto a contaminación, no en cuanto a tráfico, pero lo más importante aquí es abogar por un transporte público eficiente, limpio y puntual. No hay de otra, no podemos jactarnos de gastar todo el presupuesto en nuevas vialidades cuando realmente la prioridad, que claro que esta de las vialidades lo es, pero la prioridad siempre va a ser atender al transporte público, primero al peatón, después al público, porque con calles agradables fomentamos a que los usuarios efectivamente tengan ganas de salir a caminar. Posterior a ello, con un transporte, con un metro, metrobús, trolebús rápido, con carriles exclusivos, pues también se consigue, pero ojo, no se pueden abrir carriles exclusivos a lo tonto, tal como muchos grandes urbanistas, personas que se dedicaron al estudio del desarrollo de las ciudades, pues también han criticado a Mancera, que abre mucha ciclovía y que también eso entorpece por completo el tráfico de los particulares, que pues nunca se va a poder dejar de lado. Todos en algún momento tenemos que utilizar vehículo particular, sea propio, sea taxi, para dirigirnos a ciertos destinos pues donde de plano el transporte público no circula, mucho menos a una hora establecida. En fin, mensaje final, pues atentos al no circula, atentos con su coche, traten de tenerlo en buenas condiciones y si puede, desea y la vida le da tiempo, pues le animo, querido radioescucha, que use el transporte público, por favor. Y después de tanta información negativa, vale la pena sonreír ante una noticia muy buena. Llegó a su fin un evento que en definitiva se considera como una de las máximas muestras culturales aquí en la Ciudad de México, la 8ª edición de la Feria de las Culturas Amigas. Recibió nada más y nada menos que a 3 millones de invitados, de asistentes, y se consolida como un evento próspero que vamos a ver durante muchos más años.
aquí en el panorama cultural de la Ciudad de México. Óscar Gallegos nos tiene toda la información. Con 3.520.000 visitantes, este domingo finalizó la 8ª edición de la Feria de las Culturas Amigas 2016, la cual rompió récord de afluencia del año pasado, que fue de 3 millones de personas. El gobierno capitalino informó que durante los 16 días de actividades participaron 93 países y la Unión Europea, siendo el invitado especial de la Feria de las Culturas Amigas, Francia, en el marco de la conmemoración de los 190 años del establecimiento de relaciones diplomáticas con México y el fortalecimiento de los lazos de amistad entre la Ciudad de México y París. Recordó que las actividades se llevaron a cabo del 21 de mayo al 5 de junio, donde 3.500.000 personas acudieron al Zócalo de la Ciudad de México y 20.000 más a diversas sedes alternas. El intercambio multicultural en el Zócalo capitalino se desarrolló en un escenario circular que contó con áreas de pabellón y un foro artístico, con la participación en los stands de casi 900 personas. Refirió que la Feria de las Culturas Amigas es uno de los actos culturales de carácter internacional más importante para la capital del país y fue organizado por la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México. Aurelio Nuño continúa en firme en su postura que no habrá diálogo con la CENTE mientras continúen los paros. El secretario de Educación no solo confirma su firme postura, inclusive hasta garantiza que la CENTE ya no tiene poder de convocatoria y opinión como antes. Beatriz Fuentes nos prepara su reportaje para dar fe de las palabras del secretario. El gobierno federal no se sentará a negociar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mientras no cumpla con la ley, regrese a clases y acepte públicamente la reforma educativa, aseguró Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública. En el momento que la coordinadora entienda esto y cambie de opinión, regrese a clases, acepte públicamente la reforma educativa y que es la ley y que la tienen que aceptar, en ese momento con mucho gusto nos sentamos también a escuchar sus inquietudes. No estamos cerrados al diálogo, yo creemos que el diálogo es muy importante, pero tienen que suceder estas dos cosas antes de siquiera pensar que nos podemos sentar a platicar con ellos. Regreso a clases y lo más importante, que públicamente se acepte la realidad de la reforma, que es la ley que está en la Constitución y que la tienen que seguir como todos los mexicanos. Al participar en la reunión nacional de consejeros de BBVA Bancomer 2016, el titular de la SEP destacó que en un periodo máximo de 4 semanas se darán de baja y serán sustituidos más de 4.300 maestros que hayan incurrido en más de 4 faltas por acudir a las manifestaciones y bloqueos que se llevaron a cabo la semana pasada. Hay que seguir un procedimiento jurídico, estamos justamente en la construcción de un Estado de Derecho o profundizando un Estado de Derecho. Vienen las notificaciones, los maestros tienen derecho, 10 días hábiles para contestar esas notificaciones. En fin, esto es un proceso que nos llevará más o menos 4 semanas, pero llegaremos al punto en donde serán dados de baja y serán sustituidos. Aurelio Nuño resaltó que en breve serán presentados 3 documentos para dar a conocer el perfil de los niños y jóvenes que se busca formar a partir del modelo educativo, para lo cual también se detallarán los planes y programas de estudio, donde se reforzarán materias como matemáticas y español y se integrarán nuevos temas con el fin de desarrollar las habilidades socioemocionales. Con información de Claudia Castro. Gracias a la compañera Claudia, la voz de Beatriz como siempre. Pues ya 10 de la noche y 53 minutos. Estamos en el último bloque del programa, continuamos con información nacional. La secretaria de Educación Estatal de Michoacán, Silvia Figueroa Zamudio, dio a conocer ayer que fueron entregadas de manera simultánea 1.620 notificaciones a profesores que acumularon 4 o más faltas en un mes en distintos municipios y planteles educativos. Aquí hay algo muy peculiar, las notificaciones fueron entregadas en las escuelas donde laboran, dijo, porque pues no cuentan con las direcciones particulares de los docentes. Qué raro, ¿no? La secretaria estatal especificó que no existe error en que hayan sido notificados unos docentes por otros, debido a que se levantaron los reportes que habían sido realizados por supervisores públicos,
por supervisores a cargo de la Secretaría del Estado y quienes avalaron dichas ausencias. El proceso queda así. Se emplaza a los docentes para comparecer, para explicar ante las autoridades y justificar sus inasistencias. Aún tienen ese beneficio de la duda. Y pues todo este proceso va a tener un carácter netamente jurídico, aseguró la señora Silvia, pues los supervisores de la SEP fueron en repetidas ocasiones a los planteles únicamente para corroborar la ausencia de labores. Y pues bueno, ahora los docentes tienen 10 días para apelar estas decisiones. De lo contrario, y de forma oficial, serán dados de baja del sistema y de la nómina. Continuamos en más información nacional. Jesús Héctor El Güero Palma Salazar, cofundador del Cártel del Pacífico, quedará libre la semana entrante. Él estaba recluido en la prisión de alta seguridad de Atwater del Valle de San Joaquín, en California, Estados Unidos. Su sentencia fue reducida debido a su buen comportamiento y pasó de tan solo 16 a 8 años. Recordemos que fue recibida en 2008. Será de mañana en 8, sábado 11 de junio, cuando lo liberen. No hay horario especificado. Y para continuar precisamente con gente que tiene problemas con la ley, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México detuvo a Emir Garduño Montalvo, el famoso Lord Rolls Royce. Se encuentra declarando en los juzgados de Santiaguito. El pasado 24 de mayo él no se presentó a estos juzgados a rendir su declaración por el video donde sus guaruras agreden a un policía en su día de descanso. Ante esta irresponsabilidad, pues alcanza la categoría de prófugo de la justicia. Los cargos en su contra van de daños a los bienes con violencia, así como lesiones, lavado de dinero e inclusive un asesinato ocurrido en Metepec. Se requirió un operativo de más de 40 elementos de la Policía Estatal para detener a este empresario mexiquense, y ahora no le queda de otra más que enfrentar estas muy graves acusaciones, en especial la de homicidio. Gracias por seguir con nosotros aquí en la cuarta emisión de Imagen Informativa. Ya casi llegamos al final del programa. Me voy, no sin antes darle esta información sumamente valiosa. Información a cargo de Mario Luis Fuente, compañero del periódico de la Vida Nacional, El Excelsior. ¿Sabía usted que el día de ayer se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, instaurado por la ONU en 1972? Bueno, pues en la conmemoración, en el festejo de este año, se enfocaron los esfuerzos en la lucha contra el tráfico de especies animales, negocio que anualmente representa ganancias evidentemente ilícitas de más de 100,000 millones de dólares. Nuestro país, quinto lugar en biodiversidad del mundo, alberga a 10% de las especies animales de este mundo. Por desgracia, el gobierno federal también corrobora la información de que somos el primer lugar a nivel mundial en el tráfico de especies silvestres, especies, la gran mayoría endémicas, algunas en peligro de extinción. Esto solo hablando de animales. Ahora pasando con el tema de los desechos de la basura. El territorio nacional produce, y escuche esta impresionante cantidad, 103,125,830 kilogramos de basura al día. Algo aproximado, casi 800 gramos de desechos por persona. Únicamente el 79% de la población puede entregar la basura a un camión recolector. El otro 8% lo quema y finalmente un 6% lo recolecta en depósitos comunitarios a ver si lo recogen posteriormente. ¿Qué pasa con el agua? El 78% de los municipios del país tienen alcantarillado. Sin embargo, únicamente 33 cuentan con servicio de saneamiento. Mucha del agua que utilizamos pues se va a los canales, donde alguna podrá estar no tan contaminada, alguna a lo mejor la utilizamos simplemente para fregar algo y por desgracia pues se desperdicia. De los 653 mantos acuíferos que hay en el país, 106 están sobreexplotados, 260 altamente contaminados. Y finalmente, con los gases de efecto invernadero, en 25 años, de 1990 al 2015, las emisiones se incrementaron un 30%. 58% del total de las emisiones provienen del sector energético. Hablando de los autos eléctricos, no crean que comprar el carro solo es mitigar el problema. Hay que constatar que la energía que consumimos pues sea eficiente, o de lo contrario solidarizarnos si es que podemos. Una gran misión para el gobierno del país de cara a la firma del Pacto de Energías Limpias.
donde se garantiza que en 2030 25% de la energía del país será de origen ecológico, sin emisión de gases contaminantes. Señores y señores, llegamos al final de la cuarta emisión de Imagen Informativa. Un servidor, Diego Alonso Mendoza. Ya saben, sus comentarios me pueden llegar a través de mi cuenta de Twitter, @DiegoMendoza. Ya saben que nos encontramos aquí en este espacio de lunes a viernes, inicio de semana. Deseo este primer día les haya dado las satisfacciones laborales y personales que buscaban. En unos instantes va usted a escuchar la voz de una niña venezolana. No pudimos entrar al bloque internacional, pero esta información de verdad que es importante. Pues va a escuchar la voz de una niña venezolana que le reclama al presidente Maduro, para que se dé una idea de la grave situación que está viviendo este país. Yo me voy, esta fue la cuarta emisión de Imagen Informativa. Buenas noches. Presidente Maduro, estoy cansada de la situación. No tengo agua, no tengo comida, no tengo medicina. Pero último, no tengo champú.